La llegada de la Armada Oculta. El universo contuvo la respiración, mientras los portaaviones Indomable flotaba silenciosamente en la inmensidad del espacio, enfrentando una terrible amenaza. Los Comar, una raza de alienígenas tecnológicamente superiores, habían considerado durante mucho tiempo a la humanidad poco más que una molestia menor, incapaz de desafiar su poder. El veterano piloto Stephen Warren presionó su agarre en los controles de su casa, T-17. Su corazón latía con fuerza, mientras el cuero desgastado crujía bajo sus dedos. Esta sería su última resistencia por las comunicaciones. La voz desdeñosa del almirante Sirius resonó goteando con arrogancia sus naves antiguas. No son más que juguetes. Esto termina ahora la flota humana. Un conjunto de naves obsoletas, destartaladas, apareció desesperadamente aplastada. Pero cuando los primeros torpedos de Coma impactaron el casco del Indomable, comenzó a desprenderse como una serpiente, babeando su piel, revelando las elegantes líneas muertas de un tipo de nave completamente diferente debajo de una nave de guerra de diseño alienígena, erizada de armas y pulsando con energía extraña. Esto no era una reliquia de una era pasada, esta era la flota de la sombra, el verdadero poder de la humanidad oculta hasta ahora. Los labios de Steven se curvaron en una sonrisa cuando escuchó la orden crujir a través de sus auriculares: activar contingencia. Omega 1 en un instante. La batalla transformó a los una vez desvencijados humanos. Los cazas, incluido el T-17 de Steven, se movieron cuando los paneles ocultos se deslizaron hacia atrás, revelando armas y armaduras de última generación. No eran solo antigüedades, eran lobos, con piel de oveja. El Comar, que había subestimado la resolución de la humanidad, ahora se enfrentaba a la verdadera furia de una especie llevada al borde con un rugido. El caza de Steven avanzó su enlace mural, conectando a la perfección con los sistemas mejorados de la nave. Él y su compañero Jake se lanzaron a la fritura, sus naves bailando a través de la formación enemiga con una gracia letal. Los pilotos de la Comar se sorprendieron y se encontraron superados en maniobras y armamento. La trampa había sido activada y la flota de la sombra estaba lista para reclamar a sus primeras víctimas. La furia de la flota de la sombra mientras la batalla se desataba en la Comar, una vez que la confianza de los supremos comenzó a flaquear. Sus elegantes naves de combate diseñadas para aplastar a seres menores ahora estaban siendo destrozadas por el asalto implacable de los pilotos humanos. Steven y Jake volaron en perfecta armonía. Sus interfaces neuronales les permitían anticipar los movimientos del otro con una precisión asombrosa. Pero la Comar se adaptó rápidamente. Comenzaron a alterar sus tácticas, emparejando a sus cazas para atraer el fuego humano mientras la segunda nave atacaba desde un punto ciego. Fue una estrategia inteligente que comenzó a pasar factura a las fuerzas humanas. Steven apretó los dientes mientras evitaba por poco una barrera de torpedos. Su turno. Los escudos se encendieron por el golpe de refilón. Están por todas partes. La voz de Jake crepitaba a través de las comunicaciones. Su T-17 dejaba un rastro de humo mientras se alejaba de un enemigo que lo perseguía a pesar de su avanzada tecnología. La flota humana seguía superada en número. La Comar presionaba su ventaja, acorralando a los humanos y obligándolos a retroceder hacia el Indomable. El corazón de Steven se hundió cuando una nueva ola de refuerzos de la Coma descendió de FTL. Sus naves pululaban como langostas, y justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, el espacio se iluminó con nuevos contactos. Una voz tranquila y precisa llegó a través de las comunicaciones. Este es el coronel Amir Hassan de Arabus Wi. Disculpas por nuestra llegada tardía. Una flota de naves humanas, diferente a todo lo que Steven había visto, jamás irrumpió en el flanco de la Comar con precisión quirúrgica. Estos eran los activos ocultos de la flota de las sombras, naves equipadas con armas que hacían que incluso los dreadnoughts de la Coma avanzada parecieran obsoletos. Lanzas de vida abrasadora atravesaron los escudos de la Coma como si no estuvieran ahí, mientras los misiles dividido
en docenas de submuniciones, cada una encontrando su objetivo con una precisión aterradora. Las formaciones de comares desenredaron sus naves, dispersándose en pánico mientras se desataba todo el poder del arsenal oculto de la humanidad. La marea de la batalla había cambiado, pero el costo aún no se había comprendido por completo. Una también desesperada mientras la comar Drut, su imperiosa ascendencia avanzaba en curso de colisión con los indomables, las fuerzas humanas contraatacaron con vigor renovado, pero la pesada armadura de los Dreadnoughts se encogió de hombros ante los ataques de las naves de Alas Arabus. Su curso inalterado, la voz del almirante Sirius herido en el campo de batalla, una mezcla de furia y locura, humanos traicioneros, creen que pueden burlarnos, se ensanchó cuando se dio cuenta de la intención de los Dreadnoughts. La transformación del indomable había tenido un costo, su nueva forma era poderosa, pero también vulnerable. Si el imperioso ascenso chocaba con la nave insignia humana, sería catastrófico. Concentra el fuego en los motores. La voz del coronel Hassan era helada con orden, pero las armas de los Arabus Wings parecían ineficaces contra el ejército reforzado de los Dreadnoughts. El corazón de Steven latía con fuerza cuando vio la nave de Mindonetsempas. Masajes acercándose sobre ellos, tiempos desesperados, requerían medidas desesperadas, ignorando las voces de pánico de sus compañeros de escuadrón. Steven empujó sus propulsores al límite. Su nave se precipitaba hacia el imperioso ascenso. En el último momento, volcó su caza y estrelló la cola reforzada contra la pantalla U de los Dreadnoughts, con una fuerza que le destrozaba los huesos. El aluminio transparente se mantuvo durante un latido antes de romper el puente del imperioso ascenso, descomprimiendo. Explosivamente, Steven vislumbró brevemente el rostro del almirante Sirius. Se retorció en estado de shock antes de que el vacío del espacio lo reclamara, pero no hubo tiempo para celebrar. La casa de Steven estaba paralizada. Sus sistemas fallaron cuando alcanzó la manija de expulsión. La cabina explotó y fue arrojado al vacío. Revelaciones y engaños. La cápsula de escape de Steven se dirigió en espiral hacia el indomable. La batalla a su alrededor era un borrón de luces y explosiones cuando su cápsula se estrelló contra el hangar. Inmediatamente fue sacado por un par de manos fuertes, arrastrado hacia las profundidades de la nave. El teniente Warren estaba conmigo. Una voz nítida y desconocida, ordenó Steven. Parpadeó desorientado mientras lo guiaban por los pasillos de la nave a un ritmo rápido. El hombre frente a él vestía un uniforme diferente a todos los que había visto antes. Todas las líneas afiladas y negro mate. Una espada plateada envuelta en llamas, apoyada en su hombro. ¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando?, exigió Steven, pero el hombre lo ignoró y avanzó con determinación por la nave hasta que llegaron a una puerta anodina. Dentro había una pequeña sala de reuniones espartana llena de oficiales de rostro sombrío. A la cabeza había un hombre. Steven reconoció al instante al coronel Amir Hassan, el héroe de la campaña Clarion dado por muerto hace más de una década. «Toma asiento», el teniente Hassan dijo con voz ordenando. «Respeto instantáneo. Lo que viste hoy fue solo el comienzo. Los Kar son solo una amenaza entre muchos, y están lejos de ser las peores». Hassan presionó para controlar y un holograma cobró vida sobre la mesa, mostrando naves extrañas, mundos alienígenas y criaturas que desafían la descripción. Somos el Ala Arabus, la primera y última línea de defensa de la humanidad contra los horrores de la galaxia, y te necesitamos. Steven se tragó la garganta hasta secarme. ¿Me necesitas para qué? Tus habilidades, tu coraje, tu capacidad para pensar con rapidez. Tenemos una misión. Una que podría cambiar el rumbo de la guerra, pero requiere a alguien como tú. La expresión de Hassan era grave. Pero hay una trampa para unirte a nosotros. Tendrás que morir. Un nuevo comienzo. Steven parpadeó en shock. Morir. ¿Qué quieres decir con que el Ala Arabus no existe, oficialmente? Hassan explicó su tono. De hecho, morimos hace años, en accidentes, en batallas. En el espacio profundo. Es la única forma en que podemos operar si te unes a nosotros. Steven Warren tendrá que morir, también. La mente de Steven corrió, pensó en lo que había visto la guerra secreta.
La humanidad había estado luchando los sacrificios que se habían hecho en las sombras si pudiera marcar una diferencia. ¿No tenía el deber de intentarlo? ¿Qué necesitas que haga? Preguntó Steven con su voz firme a pesar de la agitación en su interior. Hazen escuchó, aunque no había humor en ella. Bienvenida al ala Arabus. Teniente, pongámonos a trabajar. La transición fue rápida, mientras los rumores de la trágica muerte de Steven se extendían por el indomable su cuerpo. Era silenciosamente llevado a un centro médico oculto en las profundidades de la nave. Allí se utilizó tecnología avanzada para curar sus heridas y prepararlo para la siguiente fase de su vida, una vida en las sombras donde su nombre sería olvidado y su existencia borrada de los registros oficiales. Cuando Steven se recuperó, se vio inmerso en un implacable régimen de entrenamiento. Sus días eran una confusión de acondicionamiento físico, simulaciones tácticas y reuniones informativas clasificadas. Ya no era solo un piloto, era un fantasma, un miembro del ala Arabus, encargado de misiones que nadie más podía manejar. Sus nuevos compañeros de escuadrón eran una raza aparte, cada uno elegido por sus habilidades únicas y determinación inquebrantable. Había Lu Mei, un ex agente de inteligencia con una pensión por guerra cibernética, Marcus Von, un francotirador cuyo exterior tranquilo ocultaba una feroz lealtad a sus camaradas, y Aaron Hale, un experto en demoliciones con un perverso sentido del humor y una reputación de ser capaz de hacer estallar cualquier cosa juntos. Ellos formaron el núcleo del equipo de ataque de las alas Arabus, y bajo la vigilante mirada de Hassan, se prepararon para su primera misión, una infiltración profunda en el espacio Comar, para recuperar inteligencia crítica sobre una nueva arma. Los alienígenas estaban desarrollando una que podría inclinar el equilibrio de poder irrevocablemente a su favor mientras se embarcaban en su misión. Steven no pudo evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado. Ya no era el hombre que una vez fue, y el mundo nunca sabría de sus sacrificios. Pero eso no importaba. Había encontrado un nuevo propósito, uno que trascendía el ordinario, que ayudaría a salvar el futuro de la humanidad. Y mientras la elegante nave furtiva del ala Arabus se deslizaba hacia la oscuridad del espacio, Steven sintió una extraña sensación de paz. Esta era el lugar al que pertenecía en las sombras, luchando las batallas que nadie más podía asegurar, que la humanidad viviría para ver otro día en el abismo. La misión del ala Arabus era clara: penetrar profundamente en el espacio Comar y reunir información sobre su nueva arma, llamada en código Abyss. El viaje a través del vacío negro del espacio estaba lleno de un silencio tenso. Cada miembro de la tripulación se centró en su tarea mientras se preparaban para la peligrosa operación que les esperaban. Steven se sentó en la cabina de su elegante nave furtiva llamada acertadamente Spectre. A diferencia de los cazas T-17 a los que estaba acostumbrado, Spectre era una maravilla de la ingeniería equipada, con tecnología de invisibilidad de vanguardia y armamento avanzado, diseñado para operaciones encubiertas. Su Dark Hull parecía absorber la luz a su alrededor, haciendo que la nave fuera casi invisible a simple vista. ETA para llegar a nuestro Prime 3 horas. Lu Mei informó que su voz se enfrió y se calmó. El resto del equipo estaba atado a sus asientos revisando los detalles de la misión, por lo que parecía la 100ª vez que íbamos a la oscuridad. Hassan les recordó desde el asiento del capitán que no había comunicaciones ni emisiones. Entramos, obtenemos los datos y salimos antes de que sepan que estamos allí. Los dedos de Steven bailaron sobre los controles mientras activaba los sistemas de la nave. Diagnósticos. Todo estaba funcionando perfectamente, pero eso hizo poco para calmar el nudo en su estómago. Esta misión era diferente a todo lo que había hecho antes. No solo se enfrentaban a una potencia de fuego superior, sino que se aventuraban en el corazón de territorio enemigo donde el más mínimo error podía significar la muerte. A medida que pasaban los minutos, la tensión en la cabina se hacía palpable. Todos estaban perdidos en sus pensamientos mentales, preparándose para lo que estaba por venir. Finalmente, la cuenta regresiva llegó a 0,
y el Spectre salió de FTL justo más allá del pozo de gravedad de Comar Prime. El mundo natal de su enemigo, el planeta, colgaba ante ellos, una masa arremolinada de verde y azul, rodeada por un anillo de plataformas de defensa masivas. La instalación del abismo donde se estaba desarrollando el arma estaba ubicada en uno de los polos del planeta, escondido profundamente debajo de capas de roca y hielo, comenzando la aproximación, susurró Steven guiando al Spectre hacia el planeta. El sistema de camuflaje de la nave se activó, volviéndolos invisibles para los poderosos conjuntos de sensores del CAR. A pesar de la tecnología de sigilo, cada miembro del equipo sabía que si el COMR los detectaba, no tendría ninguna oportunidad mientras ingresaban a la parte superior. La atmósfera de la nave se estremeció levemente por la turbulencia. Steven presionó sus dientes manteniendo la nave estable mientras descendían hacia el polo cubierto de hielo. El paisaje de abajo era duro y desértico, un páramo helado que parecía hóspito para cualquier forma de vida. Allí, dijo Marcus Bond señalando una enorme crasa que partía el hielo como una herida. Ese es nuestro punto de entrada. Steven maniobró al espectro hacia la crasa, usando la formación natural para enmascarar su aproximación. Las paredes de hielo se elevaban a ambos lados. La luz del sol apenas penetraba las profundidades, continuaron bajando más y más profundo, hasta que llegaron a una enorme caverna que albergaba la entrada a la instalación del abismo. La instalación en sí era una fortaleza tallada en el hielo con solo unos pocos puntos de acceso visibles. Sensores avanzados y torretas automatizadas salpicaban el perímetro listos para aniquilar cualquier cosa que se acercara. Modo sigiloso. No invitado activado. Lou informó a Ed. Mientras los sistemas de la nave se apagan para minimizar su firma de energía, necesitaremos para entrar a pie desde aquí, Hassan avanzando, y el equipo se movió rápidamente, donning sus trajes de combate avanzados y comprobando sus armas. Cada traje estaba equipado con camuflaje adaptativo que los hacía casi invisibles contra el entorno helado. Recuerden, Hassan dijo su voz baja y seria. Estamos aquí para reunirnos y decir, no para involucrarnos, evitar conflictos si es posible. Nuestro objetivo principal es localizar el núcleo de datos y extraer la información sobre el arma del abismo. Con un último asentimiento, el equipo desembarcó del Spectre moviéndose silenciosamente a través de las sombras. La caverna estaba extrañamente silenciosa. El único sonido era el crujido de sus botas sobre el hielo mientras se aproximaban a la entrada de la instalación. Lou pirateó el sistema de seguridad con facilidad. Sus dedos volaron sobre su terminal portátil. En unos momentos, la pesada puerta ciega se abrió y reveló un largo corredor poco iluminado que conducía al corazón de la instalación. «Salgan», Hassan ordenó, y el equipo se deslizaron dentro de su presencia, sin ser detectados. El abismo reveló el interior de la instalación del abismo. Era un marcado contraste con el páramo congelado del exterior. Un aire cálido y estéril los recibió mientras se movían por los estrechos pasillos. Las paredes estaban alineadas con pantallas de texto alienígena y salidas rojas holográficas que Steven ni siquiera podía comenzar a descifrar. Se encontraron con poco personal de la Comar mientras avanzaban más. Profundamente en la instalación, su camuflaje les permitía eludir las patrullas de seguridad y las defensas automatizadas. Con facilidad, cuanto más avanzaban, más evidente se regresó que este lugar era más que solo una estación de investigación. Era el centro neurálgico de las operaciones más secretas y peligrosas de los Karlu. Los guió a través del laberinto de pasillos. Su terminal les mostró el camino al núcleo central. «Estamos cerca», susurró mientras llegaban a una gran puerta reforzada. Al final de un largo pasillo, Marcus tomó posición su rifle, apuntando a la puerta, mientras Irin colocaba pequeñas cargas en la cerradura mecanismo. Con un gesto de Hassan Aaron, activó los explosivos y la puerta se abrió con un ruido sordo, y el sonido apenas se registró más allá del corredor. Entraron rápidamente con las armas en alto, pero la habitación estaba vacía.
En el centro había un enorme cilindro brillante lleno de flujos de datos. Este era el núcleo de datos, el corazón de las instalaciones del abismo. Operación Slow se apresuró a llegar a la consola. Sus dedos volaban mientras comenzaba a descargar la información. «Esto solo tomará unos pocos minutos», murmuró. Sus ojos se enfocaron en la terminal, pero mientras trabajaba, los instintos de Steven gritaban que algo estaba mal. El silencio era demasiado perfecto. La facilidad con la que entraron a la instalación para suspenderse. Sospechoso, escaneó la habitación buscando cualquier señal de peligro, pero no encontró nada. Entonces las luces parpadearon y una alarma comenzó a sonar. Lou maldijo. Sus dedos volaron aún más rápido. «Saben que estamos aquí. Solo necesito un poco más de tiempo. Enemigos en camino», Marcus advirtió. Su voz era firme. Tomó una posición defensiva junto a la puerta. Aaron se le unió rápidamente y preparó cargas adicionales mientras se preparaba para la inevitable confrontación. La voz de Acheson era tranquila pero urgente. «Steven, ayuda. Lou, necesitamos esos datos». Steven se movió a su lado. Su corazón latía con fuerza mientras mantenía su arma apuntando a la puerta. «¿Cuánto falta?» «Casi llegamos. Solo faltan unos pocos segundos más», Lou respondió. Sus ojos nunca dejaron la pantalla. Los segundos se extendieron hasta la eternidad mientras el sonido de los pasos que se acercaban se hacía más fuerte. La comarca se estaba acercando y pronto estarían abrumadoras. «Lou», gritó sacando un cristal de datos de la terminal. «Lo tengo, vamos a movernos». Salieron corriendo de la habitación, corriendo por el pasillo. Venían de las alarmas que seguían haciendo sonar la instalación. Ahora plenamente conscientes de su presencia, cuando doblando una esquina, se encontraron cara a cara con un escuadrón de soldados de la Comar, sus armas levantadas y listas. Marcus y Aaron no dudaron en abrir fuego con ráfagas precisas y controlados de hielo. Los soldados de la Comar devolvieron el fuego, sus armas de energía chisporroteando en el aire, mientras los dos lados chocaban en el estrecho corredor. «Vamos, los mantendremos a raya», gritó Marcus su voz. Resuelta mientras él y Aaron disponían fuego de supresión. «Ni una oportunidad», gritó Steven negándose a dejarlos atrás, pero Hazen lo agarró del brazo arrastrándolo lejos. «Saben lo que están haciendo. Tenemos que irnos ahora», ordenó Hasan su tono, no dejando lugar para la discusión de mala gana. Steven lo siguió los sonidos de disparos, resonando detrás de él mientras corrían por las instalaciones. Navegaban por el laberinto de pasillos usando todos los trucos que conocían para evadir a los soldados que ahora invadían el complejo. Finalmente llegaron a la salida de la caverna helada que se alzaba ante ellos. El espectro estaba donde lo habían dejado. Sus motores ya zumbaban cuando él activó remotamente la nave. «Suban a bordo», Hasan gritó, cubriendo su retirada mientras corrían hacia la nave. Justo cuando llegaron a la rampa, una explosión estremecedora sacudió la caverna y envió trozos de hielo y escombros a estrellarse a su alrededor. Steven miró hacia atrás con horror para ver la entrada a la instalación del abismo colapsar sobre sí misma, sellando cualquier esperanza de escape de Marcus y Aaron. «¡No!», gritó Steven, pero Hasan lo empujó por la rampa. La urgencia en sus ojos no se solucionó. No hubo rechazo. El espectro se levantó de la rampa y se cerró detrás de ellos mientras ascendían fuera de la caverna y regresaban al vacío del espacio. Steven se derrumbó en un contener la respiración que llegaba en jadeos entrecortados, mientras la realidad de lo que acababa de suceder se instalaba en Marcus Aaron. La voz de Lou estaba ahogada por la emoción. Sus manos temblaban mientras agarraba el cristal de datos. «Sabían los riesgos», dijo Hazen, en voz baja. Su voz pesada, por el dolor, su sacrificio. «No fue en vano. Tenemos los datos, y eso es lo que importa». Steven apretó los puños. La rabia y la tristeza se arremolinaban dentro de él. Había perdido camaradas antes, pero esto se sentía diferente. Esto no era solo una guerra. Era un recordatorio de la fría y brutal realidad de la vida que habían elegido, pero no había tiempo para el duelo. Tenían que regresar al espacio humano, entregar los datos y asegurarse de que las muertes de Marcus y Aaron no estaban en vano mientras el espectro se alejaba de Comar Prime.
Steven prometió que llevaría esta misión hasta el final, sin importar el costo. Sin importar los sacrificios, lucharía hasta que la amenaza de Comar fuera eliminada de una vez por todas. El abismo puede haber sido llevado a sus amigos, pero no le quitaría su resolución, ni ahora ni nunca.